Muy bien. Y si se animan un poquito, lo leen conmigo. Dice así: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Acuérdese que los aplausos son para Dios. Padre, gracias por tu palabra. La palabra de un Dios vivo que nos puede hablar. Te agradecemos porque lo haces con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. No necesitamos ser doctores en teología para escucharte y comprender tu palabra. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso, Señor, en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial te agradecemos y nos alegramos por aquellas personas que están por primera vez para escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, Señor, mi boca, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Qué ha visto? Una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Diga, Cristo es la luz. Diga, Cristo vino al mundo. Diga, Cristo trajo la luz. No sé si ustedes se alegran por eso, pero no creo que a ustedes les agrade vivir en oscuridad. Imaginémonos por un momento que no tuviéramos el sol, ni la energía eléctrica, ni siquiera el fuego. Nada, absolutamente oscuro todo. No podríamos disfrutar de los colores. No podríamos disfrutar de absolutamente nada. Y si ustedes recuerdan y alguna vez han leído el Génesis en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía, pero la tierra estaba en un caos total, en una tiniebla total. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó? Y dijo Dios, hágasela, y la luz fue hecha. Y el Señor, Jesucristo, es la luz del mundo. Y dice que cuando estábamos sumidos en la oscuridad, vimos una gran luz. Comienza a haber orden en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a aquel que es la luz. Y no sé entonces por qué tantos cristianos evangélicos, protestantes como nosotros, y nosotros mismos criticamos los alumbrados de Navidad. Debería fascinarnos los alumbrados de Navidad. Están recordando que la luz vino a la tierra, que se hizo hombre por amor a nosotros. Por amor a nosotros. El verbo, el mismo que dijo al comienzo, hágase la luz, ese verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y vino al mundo. Entonces debemos estar alegres. Dígale a su vecino, estoy alegre. No, pero sonríale, dígale, estoy alegre. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? ¿Qué aprendimos el domingo anterior? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Diga conmigo, alegres, orando, agradecidos. Esa es la voluntad de Dios. Ay.
Sonría. Avancemos al verso 6, 7 del mismo Isaías 9. Que la gran luz vino al mundo, la gran luz vino a traer consolación, amor, paz. Gracias por los dos que están de acuerdo conmigo. Verso 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz. ¿Su qué, iglesia? Diga conmigo, soberanía y paz. Eso es muy importante. Y no tendrán fin. Gobernará. ¿Qué hará? ¿Qué hará, iglesia? Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Entonces la gran luz que vino a vencer las tinieblas no solo vino por amor a salvarnos, sino que vino para gobernarnos. Para gobernarnos. Entonces Jesús es Salvador y es Rey. Salvador y Rey. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios está cerca. Ya vine, estoy con ustedes. Él es Salvador y Rey. Diga conmigo, Jesús es Salvador y Rey. Ese es el título de la prédica para hoy. Salvador y Rey. Ahora, la salvación fue dada por amor. Dice que por amor vino Jesús al mundo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice que además vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Entonces la salvación es voluntaria. La salvación es voluntaria. Usted la acepta o no la acepta. Y es por amor. Qué pesar perdernos de la salvación de Dios. Tenemos que aceptarla, tenemos que escoger. Decirle, Señor, me someto a ti. Me someto a ti, doblego mi corazón para ti. Vino a rescatarnos, nos adopta como hijos. Nos da gratuitamente todas las cosas, digan amén. Ahora, qué triste que su primera venida pasó inadvertida para muchos. Los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, de la Torá, eran los evangélicos de su época. ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? Y a veces pasa desapercibido Jesús. Nos da temor decir amén, pero es verdad. A veces pasa, los fariseos no se dieron cuenta que había llegado el Mesías. Y eran los más estudiosos de las profecías. El emperador no se dio cuenta. ¿Quiénes se dieron cuenta? Unos humildes pastores y unos sabios de Oriente. Ni siquiera cristianos, ni siquiera judíos, ni siquiera seguidores del gran Dios, paganos. Y ellos se dieron cuenta. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque a ellos les corresponde el reino de los cielos. Entonces una característica es la humildad. Ahora, en la primera venida pasó inadvertido, pero les tengo una noticia, en la segunda venida, nadie se quedará sin saber que Él vino. Nadie se va a salvar de verlo, nadie. Ahora, el tema es que la salvación es voluntaria, pero en su gobierno ya no habrá opción.
No va a haber opción. No es cuando Él venga me arrepiento, ya es tarde. La segunda venida del Señor comienza con el rapto de la iglesia. Ahí empieza la segunda venida, es la primera manifestación de que Él viene. Nosotros vamos a ir a su presencia si estamos vivos. O vamos a resucitar si ya hemos muerto. Digan amén. Pero ya no hay opción. Ya no hay opción. Que pase desapercibido ahora será un precio que vamos a pagar en el reinado del Señor. Porque la segunda venida de Él es con toda. Vino como un bebé. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Piensen esto. Vino como un humilde bebé a un pesebre y vendrá como rey. Fue al madero como cordero y volverá como león. ¡Ja! Como león. Vino a darnos amor, volverá a aplicar su justicia. Su justicia. Qué importante es estar con Él, ¿verdad? Mire cómo será la venida. A ver si nos logrará pasar inadvertida. Apocalipsis 19, 11, 16. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es, iglesia? Haga conmigo, Jesús. El fiel y verdadero, ¿sí? Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. El vestido de su está vestido de un manto teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada. ¿Una qué? ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? Con la propia Biblia nos van a juzgar. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, espero que ese aplauso nos dure hasta la segunda venida del Señor. Porque viene con toda. Viene con toda. No habrá forma de no darnos cuenta que viene. Su gobierno no es optativo. Cuando Él venga, la iglesia se fue. La iglesia se fue. Porque va a gobernar con Él. Los que se quedan vivirán lo que se conoce con el nombre de la tribulación y la gran tribulación. Piu, piu, piu. Yo no quiero estar, ni quiero que ustedes estén. La pregunta es, ¿nos encontrará el Señor viviendo de acuerdo a su llamado? ¿Viviendo en su voluntad como aprendimos el domingo anterior? Alegre siempre. Alegre siempre, orando constantemente, agradecidos en toda situación. En 1 Corintios 9:24, solo para que lo anote, el apóstol Pablo dice que debemos correr para obtener el premio. ¿Debemos qué? Correr. Debemos entrenarnos diariamente. Digan amén. Él mismo dice que lo hace, que se entrena diariamente para no llegar a ser descalificado. Y si lo dijo semejante gigante de la fe,
¿qué podemos decir nosotros? La disciplina espiritual produce hábitos espirituales. Nuestra oración no puede ser únicamente cuando estemos en la espantosa. Tenemos que orar siempre, siempre. Nuestra alabanza, nuestra gratitud no puede ser únicamente en las buenas. Tiene que ser siempre, en toda situación. Entonces tenemos que desarrollar hábitos espirituales. Hábitos espirituales. No les voy a hablar de hábitos de ejercicio físico porque sé que todos los practican. Todos siguen Mueve tu vida, las rutinas de Juanfe. Entonces les voy a hablar de hábitos espirituales. Así como ya tienen la disciplina física, tampoco les voy a hablar de la disciplina mental, porque todos terminaron de leer los 2 tomos de los atributos de Dios. Hablo en sentido figurado. ¿Qué es un hábito? Es un patrón de comportamiento que se adquiere por repetición frecuente. Por repetición frecuente. Necesitamos tener hábitos espirituales. No sea que perdamos la carrera, no sea que lleguemos y no seamos calificados. Ahora usted dice, pero la fe en Jesús me salva. Sí, claro, pero lo importante es que usted tenga la certeza de que cree en el Señor Jesucristo, de que es un verdadero salvo por Dios, un escogido por Dios. Entonces voy a compartir con ustedes algunos hábitos espirituales que debemos desarrollar diariamente para luego gobernar con Cristo. Oiga, vamos a gobernar con Cristo. Primer hábito, conectarse. Anótelo así, conectarse. Necesitamos sí o sí estar conectados con Dios. Mire lo que dice Juan 15, 5, 6. Juan 15, 5, 6. Palabras del Señor Jesucristo. Dígale a su vecino, la luz me va a hablar. Porque es que la luz es el mismo verbo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí. ¿El que qué? El que me visita los domingos. ¿El que qué? Permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Mire cómo lo dice clarito, no se necesita ser doctor en teología. Dice, permanece en mí y yo permanezco en él. Hay una relación. Diga conmigo, relación. El cristianismo no es religión, el cristianismo es relación. La religión es el hombre tratando de buscar un Dios a quien agradar. Eso es la religión. La relación es que Dios por amor se hace hombre por nosotros y viene a rescatarnos. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Es decir, inservibles. Tenemos que estar conectados en una relación con Dios, en una relación con Jesús. ¿Y cómo se cultiva una relación? ¿Cómo se cultiva una relación? Oiga, ¿nadie ha tenido novia? ¿Ni novio? ¿Todos célibes? ¿Cómo hicieron en su noviazgo? ¿O cómo hacen los que están de novios? ¿Cómo cultivan la relación? Con el diálogo. Con el diálogo. Hoy no importa que los muchachos parezcan mudos, porque usted los coloca y no hablan. No hablan. No hablan. No son. Pero están conectados con el WhatsApp. ¿Sí o no?
Ellos por el WhatsApp dicen todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo visitar? ¿Me das tú? Todo. Si usted les quita el WhatsApp, mudos. Pero por el WhatsApp se hablan. ¿O no? Se hablan. Es lo mismo que hacíamos nosotros, solo que a nosotros nos tocaba ir al teléfono público. Uy, Bernardo, ¿y qué es eso? Ustedes no saben, son muy jóvenes. Los que tenemos más de 30 sabemos que era un teléfono público. Se necesitaba tener primero una moneda, o mejor dicho, varias monedas, porque en esa época tragaban moneda. Entonces usted tenía que ir con el bolsillado de moneda a un sitio donde hubiera el teléfono público, echarle moneda, marcar el número. ¿Aló? Mi amor. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y los de la cola detrás de uno. Pero apure. Oiga, somos muy viejos. ¿Cómo se cultiva una relación? Dialogando. Dialogando. Entonces, ¿qué hábitos debemos desarrollar? Orar y leer la palabra. Orar y escuchar la palabra. Porque Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Tiene que escucharlo. Si usted dice, a mí nunca Dios me ha hablado, es que usted nunca ha escuchado una prédica o nunca ha abierto su Biblia. Porque Dios habla todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces necesitamos tener un hábito diario. Una disciplina diaria que nos genere un hábito de estar todos los días conectados con Él. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús fue el mejor ejemplo para el ser humano? Y Él nos dio ejemplo de oración. Y era Dios hecho hombre. Mire lo que dice Marcos 1. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Muy de madrugada. ¿Cuándo, iglesia? Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Ah? De madrugada, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Y nos dio ejemplo de orar, de estar conectado con el Padre. Y nosotros que no somos ni parecidos a Jesús, nos damos el lujo de salir de la casa sin orar. Ahora, hay personas, líderes espirituales, pastores, que dicen, no importa si usted hace su devocional en la noche, si usted ora en la noche. No tengo nada con eso. Y tampoco tengo si usted lo hace de noche. Solo que le digo, usted hace su devocional para acostarse. Entonces duerme muy espiritual. Pero su día, ¿cómo fue? Y además la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo de madrugada salía de la casa, se iba a un lugar solitario a orar. Ahora, no le estoy diciendo que usted tiene que salir de la casa a buscar un lugar solitario. Es que en esa época la casa era de un cuarto. Entonces todo el mundo estaba ahí. Entonces había que buscar un sitio más tranquilo. Ahora, si su apartamento es muy pequeño, le doy un consejo. Hay un lugar donde nadie lo va a molestar. Teología pura. Ellas saben por qué en el baño no las molestan. Entonces ahí, ellas ponen un avisito que diga orando. Solo orando. Diga, de madrugada oramos. Hágalo como un hábito, como una disciplina. Ahora, de madrugada oramos y de noche meditamos. Por aquí no oyeron. De madrugada oramos y de noche meditamos. Uy, Bernardo, ¿de dónde sacó eso? Salmo 63, 6, 8. Salmo 63, 6, 8. En mi lecho me acuerdo de ti.
en mi lecho. Bueno, algunos están en el lecho todo el día. Pero no es eso lo que enseña la Biblia. Dice, en mi lecho me acuerdo de ti. Mire lo que dice, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Diga conmigo, orar y escuchar. De madrugada oro al Señor. Voy a Él y le hablo. Y Él me va a contestar. Él me va a contestar. A través de la lectura, como veremos luego. En la noche, cuando estoy acostado, pienso en Él. Pienso en Él. Le alabo. Lo reconozco. Pero ¿cómo lo puedo hacer si no lo conozco? ¿Cómo me puedo acostar y decir, Señor, me acuesto, me duermo, porque solo en ti confío? ¿De dónde salió eso? Eso no me sale de mi conocimiento simplemente académico, sale de la revelación que Dios me da a través de su palabra. O como le digo, Señor, gracias porque tú eres mi pastor, gracias porque nada me falta, gracias porque tú vas delante mío, siempre cuidándome, siempre abriendo camino. Gracias, Señor, porque tú no duermes para que yo pueda dormir. ¿Cómo medito en eso? ¿Cómo alabo al Señor de esa manera? Tengo que conocerlo. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra, a través de lo que Él dice, de lo que Él hace. Entonces necesariamente tengo que abrir la Biblia, tengo que estudiarla, tengo que meditar en la palabra de Dios, tengo que escudriñar su palabra. Necesitamos estudiarla. Mire lo que dice Josué 1:7-8, porque además es buen negocio hacerlo. Buen negocio. Mire lo que dice el Señor. Josué 1:7-8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Mire lo que dice. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Qué hay que hacer? Seguir el manual. No hay otra forma, no se salga del manual. Y mire lo que dice, recita siempre el libro de la ley. ¿Y cómo hace usted para recitar? No, eso sería leer. Memorizar. Porque si usted va a un sitio y dice, Bernardo Bejarano va a recitar, ¿sí? Y usted sale con un papel y lo lee, y dice, bueno, leí un discurso. Entonces, si yo quiero recitar, tengo que grabar en mi corazón la palabra de Dios, digan amén. Recita siempre el libro de la ley y medita en él, de día y de noche. La palabra no se equivoca. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así, diga conmigo, así prosperarás y tendrás éxito. Apláudalo de verdad, iglesia. Entonces, mire, iglesia, una necesidad que hace que tengamos disciplina. Una necesidad nos genera disciplina. Cuando usted el médico le dice, su organismo está terrible, hermano, o hace ejercicio, hace dieta, o se fregó. Esa es una necesidad. Entonces usted empieza a hacer lo que el médico le recomendó. Lo mismo es espiritualmente. Tenemos la necesidad de relacionarnos con Dios. Entonces creo la disciplina de madrugada orar, de madrugada leer la palabra, todo el día meditar en el Señor. Eso me genera un hábito, que es toda la repetición va a generar un hábito. Y ese hábito se me vuelve una delicia. Se me vuelve una delicia. Ya voy a querer levantarme temprano para tener mi rato con el Señor. Voy a querer salir y poder orar en todo momento con Él.
No es vivir gritando aleluya ni espantando demonios, no. Es ese atributo que Dios nos pone de poder estar conectados con Él siempre. Diga conmigo, conectarse, orar y escuchar. Y dice que solo obedeciendo totalmente tendremos éxito. Entonces eso nos da el segundo hábito que debemos adquirir. Vuelva a decir conmigo, conectarse. Ese conectarse es orar y escuchar. 2 hábitos. Otro hábito, funcionar. No solo debemos conectarnos, sino que debemos funcionar. Oración y acción. Orar y actuar. Mire lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay 2 que están de acuerdo. Si solo escuchamos y no practicamos, nos engañamos. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Pero me temo que muchos vivimos engañados. Conocemos mucho de la Biblia. Casi que no la sabemos completa. Y nos fascina restregársela a los demás en la cara. Digan amén. ¿O solo yo? No, es que se la restregamos, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice. ¿Y tú la practicas? Porque si la leemos simplemente por leerla, vamos a adquirir conocimiento. Nada más. Pero no es para conocer, es para recibir revelación de Dios. Por eso es importante meditar, estudiar la palabra de Dios. No simplemente para tenerla ahí. Usted puede saber mucha Biblia, yo puedo saber mucha Biblia. Si no la practico, no sirve de nada. El Señor Jesucristo dijo, vea, allá están los fariseos. Ellos son los encargados de enseñar la palabra de Dios. Como ellos dicen, ustedes hagan. Porque ellos tienen todo el conocimiento, se la saben al derecho, al revés, se la pueden decir de para adelante, de para atrás, son expertos en Biblia. Como ellos les digan, hagan. Pero, diga conmigo, pero, como ellos hacen, ustedes no hagan. Tenían conocimiento, pero no tenían revelación. No la ponían en práctica. ¿Y nosotros? Me gusta el silencio. Conocemos mucha Biblia. Me pongo primero yo. Pero no practicamos ni el 50% de lo que dice la palabra de Dios. Es una relación de 2. El Señor tiene sus planes de bienestar para nosotros. Tiene sus bendiciones para nosotros. A nosotros nos corresponde actuar, funcionar, practicar la palabra de Dios, obedecerla. Entonces necesitamos desarrollar el hábito de creerle a Dios, de confiar en Él y de obedecerle. El maná va a venir. El maná va a venir. Nosotros tenemos que ir a recogerlo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Las bendiciones, los planes de Dios están. ¿Se acuerdan? En la antigüedad el Señor decía, en una batalla, cuando ustedes ganen la batalla, ustedes pueden coger ese botín. No siempre lo podían coger. Otras veces había que desechar todo el botín. Pero cuando Él decía, lo pueden recoger, ¿qué había que hacer? Ir a recoger el botín. Y duraban días recogiendo el botín. Entonces Dios hace su parte. Y nosotros tenemos que hacer la nuestra. No hay otra forma.
Aquí hemos aprendido desde el primer día de creación de nuestra organización eclesiástica, de esta iglesia, que el éxito está en conjugar dos cosas: soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Nuestra responsabilidad es creerle a Dios, confiar en Él y obedecerle. Mire lo que dice Proverbios 3, 5, 8. Proverbios 3, 5, 8. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Pregunto, iglesia, no me conteste, solo hágase un autoexamen. ¿Confiamos de todo corazón en todo lo que el Señor nos ha dicho? ¿O preferimos nuestra inteligencia? Hacerlo a nuestra manera. Parecidos a los fariseos, muy religiosos, con mucho conocimiento, cero práctica. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Lo reconocemos? ¿Por donde vamos en nuestros negocios está Dios? Sin factura. No me cobres el IVA. ¿Está Dios? ¿Prometemos cosas que no podemos cumplir? Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, diga conmigo, más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¿Cuántos quieren tener salud? ¿Cuántos quieren tener fuerza? Hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios por revelación. No simplemente leer para conocer la palabra. Es leer para recibir revelación de Dios. Por eso les digo, no me interesa que usted se lea un capítulo al día. Con un versículo que usted se lea, lo medite, lo guarde en su corazón, lo guarde en su mente y lo practique, es suficiente. Porque al cabo del año tendrá 365 versículos memorizados, meditados y practicados. Diga conmigo funcionar, diga conmigo creer, diga conmigo confiar. Si yo creo, si yo confío en Dios, debo actuar. Debo actuar. Porque es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Como pienso, siento. Como pienso, siento. Como siento, hablo. De la abundancia del corazón habla. Y como hablo, actúo. Entonces, si yo tengo la revelación de Dios, si yo he recibido su palabra por revelación, si yo confío en Él, si yo confío en su palabra, de esa manera siento y de esa manera actúo. Y el actuar es obediencia. Tenemos que obedecer. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pero no nos gustan las condiciones. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre y así tendrás larga. Y queremos llegar a viejitos deshonrando a los padres. No es posible, porque tiene una condición. Dice que tenemos que guardar su palabra, obedecerla en todo lo que hagamos, solo así tendremos éxito. Tendremos éxito. Queremos el éxito, pero no queremos obedecer lo que Dios dice. Entonces yo debo tener el hábito de funcionar, primero creyendo, confiando y actuando de conformidad como Dios quiere que actúe. Y las bendiciones van a llegar. Porque Él dice que tiene planes de bienestar. Planes de bienestar. Bendición sobre bendición. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 1 en adelante. Deuteronomio 28, 1.
Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples, ¿y qué? Diga conmigo, escuchar. No, escuchar, cumplir. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente, ¿cómo hay que cumplir? Fielmente. Somos muy buenos para interpretar al Señor, o mejor, para interpretar las órdenes del Señor, ¿cierto? Nos fascina dar la interpretación de acuerdo a nuestra propia inteligencia. El Señor nos dice, no haga yugo con pareja desigual, no haga yugo con alguien que no esté en la luz, no haga yugo. Y usted comienza, yugo, eso quiere decir... Y le comenzamos a dar un poco de explicaciones a eso para terminar haciendo lo que a nosotros nos agrada. Y aquí dice, si cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se alegran? La pregunta es, ¿por qué no experimentamos eso? Porque no estamos cumpliendo fielmente. Tenemos mucho conocimiento, conocemos mucha Biblia, pero no se nos ha revelado. No la creemos, no confiamos en ella, luego no actuamos de conformidad. Si obedeces al Señor tu Dios, ¿sí qué? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Cuál es la clave? Obedecer. Obedecer. Diga conmigo funcionar. Diga conmigo creer. Diga conmigo confiar. Diga conmigo obedecer. Hábitos diarios. Usted tiene que hacer eso un hábito. Usted diga, Señor, hoy no quiero distraer mis ojos, no quiero distraer mi mente, no quiero distraer mis manos, quiero cuidarme hoy. Y usted sale y trabaja de acuerdo con ese pensamiento, porque usted tiene un hábito. Un hábito. Señor, que mis ojos hoy no se posen sobre lo que no tienen que posarse. Y Dios nos da la posibilidad de llevar todo pensamiento cautivo a la cruz de Cristo Jesús. Entonces, cuando viene un pensamiento, yo tengo la posibilidad de decir, eso no está conforme a la palabra de Dios. O solo yo pienso mal. Muy santos. Todos pensamos re mal. ¿O no? Se nos vienen unos pensamientos y dice, qué pena con el Señor lo que se me ocurre. La palabra dice que no llega el pensamiento a la mente cuando Dios ya lo conoce. A mí me da pena, yo me pongo colorado con el Señor. ¿A qué hora se me ocurre tanta burrada? Pero si Dios está conmigo, Dios me da la posibilidad de llevar todo pensamiento cautivo. Voy a tomar una decisión, la pongo en la palabra de Dios y digo, ¿estoy haciendo esto por egoísmo, por vanidad, por vanagloria? ¿Cuál es mi motivación? Y entonces se me vuelve un hábito creer, confiar y obedecer. Tiene que ser un hábito diario. No puede usted esperar al 31 de diciembre, tiene que hacerlo diariamente. Digan amén. Digan amén. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. El aplauso es para Dios. Diga conmigo, conectarse, orar, escuchar, diga funcionar, creer, confiar, obedecer. Un tercer hábito, menguar.
Menguar. No sé si se habrán dado cuenta la conexión con la alabanza. Si crees, si puedes creer. Y al final dijo, ¿el lugar más alto es en dónde? ¿A dónde? Menguar. Menguar. Mire Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Anótelo así, luego lo vamos a entender. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Piense por un momento lo siguiente, la secuencia de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Podemos orar, podemos escuchar a través de la lectura, de las prédicas, pero solo adquirir conocimiento y no revelación. Entonces tenemos que hacer un hábito de estar diariamente conectado a Dios para que a través de su Santo Espíritu nos revele lo que nos quiere mostrar a través de su palabra. Entonces cuando viene esa revelación, yo puedo creer, puedo confiar, puedo obedecer. Pero tiene que ser a través de la revelación de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con el menguar? Que yo puedo obedecer de una manera conductual. Es decir, sin que de verdad haya en mí revelación. Sin que de verdad haya en mí todo el bagaje de la palabra de Dios obrando en mi vida. Simplemente está en mi intelecto y yo trato de aconductarme. ¿Se acuerdan de nuestros amigos los fariseos? Igualito. Súper aconductados. Tenían 600 y tantas normas que cumplir y todas las cumplían. Pero simplemente por conducta, por manera de actuar. Usted le puede decir a su hijo, ponte de pie. Cuando alguien llegue, levántate, saluda. Y lo va a hacer. Mucho de lo que nosotros hacemos es conductual. Incluso en el templo. Levantamos las manos cuando la alabanza dice levanten las manos. Y levanten manos santas. Pero salimos de aquí, ya no alabamos. Ni las manos son tan santas. Le voy a dar un ejemplo sencillo. No se fije en sus acciones, porque sus acciones pueden ser programadas. Vamos a llegar al templo, vamos a llegar sonrientes. Sonrían, muchachos, saluden al pastor, digan aleluya, gloria a Dios, el Señor los bendiga. Y nos acabamos de bajar de un zafarrancho en el carro terrible. ¿Por qué no se mueve? No se peinó rápido, ¿por qué no se levantó? Mire, no va a haber parqueadero, no va a haber silla, ya. Aleluya, hermano, gloria a Dios, bendecido. Eso soy yo, ustedes no. O salimos de aquí santificados a pelear con el del parqueadero o con el que nos bloqueó el carro. Y ni se diga si de pronto nos lo rayaron. Se nos sale el Espíritu Santo. Entonces fíjese más bien, no en acciones, sino en reacciones. En reacciones. ¿Cómo reaccionamos? Eso nos muestra qué tanto vive Cristo en nosotros. Ay. Se lo repito. Nuestras reacciones muestran qué tanto vive Cristo en nosotros. Cuando usted le pisa el callo en el Transmilenio y usted dice, gloria a Dios, Dios te bendiga.
¿Cómo reaccionamos? Porque aquí el apóstol nos dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, ¿cómo deben ser mis reacciones? ¿Cuál es mi diálogo? ¿Cuál es mi palabra? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Sigo viviendo en mi naturaleza pecaminosa o sigo dejando que Cristo viva en mí? Eso es lo que se llama llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Que cada vez más de su ser interior usted se lo va entregando a Cristo. Y entonces el apóstol podía decir, he crucificado mi naturaleza pecaminosa en la cruz. Ya no vivo tanto por esa naturaleza pecaminosa, sino que vivo de acuerdo a Cristo. ¿Cómo son sus reacciones? ¿Cómo son mis reacciones? ¿Estamos reaccionando correctamente? Mire lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. No sigan con las pasiones del mundo, no sigan con la naturaleza pecaminosa. Al contrario, diga conmigo, al contrario, sean llenos del Espíritu. Es decir, que el carácter de Cristo obre en mí. Entonces así mi obediencia puede ser correcta, porque está saliendo de adentro hacia afuera, no conductual, sino que yo reacciono porque Cristo vive en mí. Por eso usted puede poner la otra mejilla cuando le han dado en una. Usted puede entregar la capa cuando le han quitado otra cosa. Ni un amén, ni un amén. ¿Ah? Usted puede caminar 2 millas cuando le han pedido que camine solo una. Porque lo hace de adentro hacia afuera. Mire Gálatas 5. Gálatas 5, 19, 24. Y piensa en sus reacciones. Yo pienso en las mías. Mire cómo son las obras de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo son nuestras reacciones? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, diga conmigo, en cambio, mire cómo deben ser nuestras reacciones. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Como Cristo? Ahora, si usted nota, la primera de las características es el amor. El amor. La palabra de Dios, la Biblia dice que por encima de todo nos revistamos de amor. Y el amor son obras y no buenas razones. De nada sirve decir te amo si no se demuestra. Y hay muchas obras de amor, ¿no es cierto? Muchas obras de amor. Pero tal vez el Señor quiere que hagamos un hábito de 2 de ellas, que nos cuesta mucho trabajo. Generosidad y perdón. Son las principales obras de amor que Dios quiere ver reflejadas en nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la necesidad de la gente?
cómo reaccionamos ante las faltas de las demás personas. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro un día va a preguntarle al Señor Jesús, está en Mateo 18, 21, por si lo quieren anotar y ver en la casa, y le dice: Señor, yo tengo que perdonar hasta 7 veces a mi hermano. Eso le parecía un gran número a Pedro. Y el Señor le dice: ¿sabe qué, Pedro? 77. Ahora usted no tiene que empezar a contar 1, 2, 3, 77. Eso quiere decir cuantas veces sea necesario, cuantas veces se requiera. Y todos los días sentimos que nos ofenden. A toda hora sentimos que nos ofenden. No sé si lo escuché o lo leí en un devocional y decía que una pequeña falta de cortesía es una gran ofensa. Y siempre sentimos falta de cortesía, pero el remedio es el perdón. La única manera de vivir en este planeta es perdonándonos unos a otros. Pedro le dice: Señor, 7 veces, y él le dice 77, las que sean necesarias. Y luego le narra una parábola que se llama la parábola del siervo despiadado, creo que se llama. Y le cuenta es que había un hombre que le debía miles y miles de monedas de oro a su patrón. Y el patrón lo llama y dice: págueme. El tipo no tiene con qué pagar. Véndanlo a él, a su mujer, a sus hijos, porque esa era la ley. Había que venderlo como esclavo. Y con el valor que daban como esclavo, se pagaba la deuda. Y él le implora y le dice: no, Señor, perdón, yo le pago, deme tiempo. Y el Señor lo perdona. Y este que ha sido perdonado sale y se encuentra con un compañero de él que le debe, pero apenas unas pocas monedas de plata. Y le dice: págame, lo coge del cuello, y le dice: págueme. Y él le implora. Y el tipo dice: no lo perdono, me tiene que pagar, se va para la cárcel. Y el que lo había perdonado al otro se entera y lo manda a llamar. Y le dice: te perdoné semejante deuda y no puedes perdonar una simpleza, te vas a la cárcel. Y el Señor Jesús concluye y dice: así mi Padre hará con ustedes. ¿Cuánto nos perdonó Dios? ¿Cuánto nos perdona Dios? Y no somos capaces de pasar por alto una ofensa. Y de la generosidad, el Señor también narra una historia en Mateo 25, 31, si la quieren anotar. Y dice que cuando venga Cristo en majestad a reinar, colocará 2 filas, a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras. Yo quiero estar en la de la derecha. Yo quiero que todos ustedes estén en la de la derecha. Y Él les dice: hey, vengan, ustedes son bendecidos, vengan conmigo. Vamos a reinar. Van a disfrutar de mi presencia, van a estar conmigo. A ustedes les pertenece el reino. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desamparado y me diste hospedaje. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Estuve preso y estuviste pendiente. Y todos los demás: ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nosotros no te hemos visto así. Y Él dice: lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Cómo es su perdón? ¿Cómo es mi perdón? ¿Cómo es su generosidad? ¿Cómo es mi generosidad?
Diga conmigo menguar. Diga conmigo menguar. Dejar que el Espíritu Santo viva en nosotros para poder amar, para poder perdonar, para poder dar. Y es buen negocio. Lucas 6, 37, 39. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. ¿Cuántos necesitan que Dios los siga perdonando? Tienen que perdonar. Tienen que perdonar, porque aquí dice perdonen y se les perdonará. Póngalo al contrario, no perdonen, no se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Hoy es día de hacer compromiso, iglesia, para hacer hábitos espirituales. Diga conmigo, conectarse, orar, escuchar. Diga conmigo, funcionar, creer, confiar y obedecer. Diga conmigo, menguar, crucificar, perdonar y dar. Y todos los días recordar que ese bebé un día vendrá como rey. Que ese sin parecer ni hermosura que fue llevado al madero como un cordero, volverá como león rugiente y que vendrá a gobernar. Si quiere, grabe en su celular, haga una tarjeta con Daniel 6, 26, la parte B del versículo y la parte A del 27. Daniel 6, la parte B del 26 a la parte A del 27. Mire lo que dice y grábeselo, y si quiere léalo conmigo, porque Él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ese aplauso es para Dios, iglesia, para ti, Señor.